Bueno, nos alegramos en el Señor cada día cuando entendemos cada día más y más la palabra del Señor. Eh, la semana pasada empezamos una temática, más bien continuamos con una temática que se vino evolucionando, por decirlo así, hasta un punto en el cual de pronto genera toda una gran dificultad en algunos discípulos del Señor que encuentran muy grueso el tema para podérselo digerir o tragar. Como muchos en el tiempo presente, de pronto algo no les rima, algo no lo pueden digerir, y entonces yo me he oído expresiones que dicen, es que esa iglesia o ese pastor cree tal cosa. Y amados, si yo digo aquí algo que no es en la palabra de Dios, tienen el pleno derecho y la necesidad de correr, porque lo único que nos da autoridad es la palabra del Señor. En el momento en que estamos hablando de nuestras propias palabras, dándole el peso de la palabra del Señor, ahí estamos completamente con una pérdida plena de autoridad. Pero si lo que se está hablando es palabra del Señor, nuestro conflicto no tiene que ser con quien lo dice, tiene que ser con qué no entiendo de la palabra del Señor. Y Señor, ajusta mi entendimiento. Mi mente no puede ajustarse a lo que el mundo dice, tiene que ajustarse a lo que Dios dice. Así que lo que nos toca es eso, ver cómo esta mentecita de pronto ha andado por algunos laberintos y hay cosas que de pronto no calzan en la palabra. A nosotros como iglesia, como predicadores de pronto de la palabra, nos corresponde ser lo más apegados posible en la medida de nuestro entendimiento y de la luz que el Señor nos da de su palabra, al poderla transmitir así. Pero eso ha suscitado siempre dificultad en todos los tiempos de la iglesia. Empezamos la semana pasada un tema que hoy concluimos, que tiene que ver qué significa comer mi carne y beber mi sangre. Ese fue el tema que tratamos la semana pasada, pero tratamos la primera parte. Tiene que haber un acomodo mental. La palabra dice que no nos acomodemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Y cómo se puede renovar? Sino conforme a la palabra del Señor, conforme a la cruz de Cristo, conforme a la obra consumada, es la que usted y yo podemos hacer que se den cambios. Hasta el momento el Señor venía hablando de Él como el pan venido del cielo, como el pan de vida, y hacía una comparación, pero de pronto aquí se suscita un símil con hacer ver que Él es el que tiene que darse y tenemos que comer su carne. Es lo que le está diciendo a los judíos, y después se va a convertir en toda una ordenanza que Dios va a hacer. Hablamos la semana pasada que cuando de pronto tenemos que seguir una ordenanza que Dios da a la iglesia, lo que se ha conocido como un sacramento porque es sagrado el hecho de quién lo da, con un propósito. Siempre ha habido un problema. En todos los tiempos de la iglesia, los hombres han tenido una contienda cuando tenemos que administrar los sacramentos. Cierto que han creado sacramentos que no lo son como tales, y lo que la iglesia cristiana evangélica después de la reforma entiende como sacramentos son solamente dos: lo que es la cena del Señor y el bautismo. Son cosas instruidas directamente por el Señor que tenemos que llevar adelante. Hay una serie de prácticas en la iglesia tradicional, la católica, romana, que establecen cerca de 7 sacramentos y dice que todos son necesarios para la salvación. No hay nada necesario para la salvación que no sea la obra de Cristo a nuestro favor. No puede ser una obra humana que yo la realice y que con eso entonces obtengo salvación. Le estaría dando toda la potestad, todo el peso a eso. Entonces, cuando se ha administrado lo que son sacramentos sin mucho apego bíblico, entendíamos que por esa serie de pronto de interpretaciones que se han tomado, máxime cuando usted es necesitado de eso, y yo le hago ver que usted necesita de eso, que sin eso usted se va al infierno o no tiene vida eterna. Amado, yo soy el dueño de algo que usted necesita de mí. Y en ese momento en que usted necesita algo de mí y yo soy el que lo poseo, usted me pertenece. Lo tengo en mis manos. Depende de mí. Y esa es la parte que le pone cuesta arriba a todo esto, cuando una institución se define dueña de los sacramentos de salvación.
Amados, entonces de pronto, ¿de qué valió la obra de Cristo si yo dependo de esa institución para ser salvo? Y entonces de pronto se da ¿qué? Manejo de poder, manejo de gobernanza, de alguna forma se convierte en algo que me da dominio sobre esos pueblos. Y entendemos cómo en América lo vimos palpablemente cuando a un montón de indios en ese entonces pues simplemente los bautizaban y los declaraban cristianos, sin ni siquiera saber quién era Cristo, sin tener idea de lo que estaban haciendo hasta el tiempo presente. Si hay, un sector de la tierra mal evangelizado, fue América Latina, porque sencillamente se repartió el que todo el mundo entraba en una, como decía el artículo que enviaste, en una afiliación. Yo diría en hacer reclutas y no en una filiación, en hacer creyentes, en hacer discípulos. Y no se vale, amados, por mucho que yo sea dueño de los sacramentos, decir es que usted depende de mí, hasta que yo se lo dé a ustedes realmente. Y eso ha torcido completamente todo el propósito de los mismos. Y hemos visto cómo de pronto aquello que es una gracia, que es recordatoria, que es identificativa, que me conecta a mí con el Señor por fe, de pronto se convierte en un recurso de manipulación. Y yo cuando lo celebro tengo que celebrarlo ¿cómo? Con gratitud, con amor, con adoración, con completa rendición del Dios que se dio en una cruz por mí. Pero no que yo lo tengo que adquirir de alguien que me lo da solamente si usted hace esto o aquello. Solamente si usted se vuelve mi recluta o se afilia a mí. Amados, el único que tenemos usted y yo que afiliarnos es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por su gracia maravillosa, usted y yo somos salvos, por lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Así que ese es lo que hablamos al inicio de esta palabra que está en Juan capítulo 6, versos 51 al 59. La semana pasada cubrimos básicamente 2 versículos, hoy vamos a cubrir todo el resto. Y dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. De pronto ese cambio a hacer la analogía entre el pan con su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso suscita inmediatamente todo un escándalo. Y entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué se le ha ocurrido a este? Despectivo, despreciativo. O sea, no estaban viendo realmente quién era este, a quién se estaba refiriendo, y sigue diciendo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Padre, danos, Señor, el tener lengua de sabio para hablar sabiamente, Señor. Danos a todos el tener oídos de sabio para escuchar con sabiduría, Señor, pero sobre todo, danos corazones mansos, corazones que se inclinen, que se rindan, que tiemblen ante tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, encuentre espacio, Señor, en nosotros. Por tu Santo Espíritu, Señor, vivifica tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Estos oyentes de Jesús ahí seguían malinterpretando, seguían no entendiendo esas declaraciones y tomaban esas declaraciones puramente en un nivel físico. Por supuesto que eso les creaba inmediatamente un cisma. Jesús estaba usando el lenguaje de comer, de beber, pero para ilustrar ¿qué? Una profunda intimidad, una profunda unión entre Cristo y el creyente. Era el lenguaje que él estaba usando figurativo. Ahí vimos en detalle todo lo que en realidad conllevaba eso si lo estamos viendo meramente desde un punto de vista físico. Si se tratara de comer realmente físicamente el cuerpo y la sangre,
es algo terminantemente prohibido por la palabra. Existiría entonces una inmediata contradicción con lo que Dios había dicho, rotundamente prohibido, y que de pronto está ordenando que se hiciera, si lo estamos viendo desde un plano meramente físico. Así que el Señor, incluso después de haber martillado sobre este tema y hablar, viene y tiene que decirles en un momento a esos que seguían ahí dándole vuelta al mismo entendimiento meramente físico. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, la simple participación de nuestra en ordenanzas como el bautismo, como la cena del Señor, no aprovecha a menos que el Espíritu Santo de Dios en ellos avive algo en nosotros mediante la verdadera comprensión del sentido espiritual de ello. ¿Por qué se está llevando a cabo? O sea, solamente la percepción espiritual de esa realidad, de eso que se está haciendo ahí, de esa ordenanza, es la que sirve de algo. De no ser así, sencillamente, amados, es hacer un acto externo religioso, como Israel lo acostumbró a hacer en muchas de las cosas que hizo a lo largo de su vida. El sentido literal de las parábolas, de las alegorías, de los símiles, de todas esas cosas que Dios usa ahí, todos esos símbolos, no hace ningún bien si yo no lo puedo conectar al final, si eso no penetra realmente en el significado de lo que esa figura ahí está escondiendo. Voy a seguir dando vueltas a algo que no es el verdadero sentido por el cual Dios da la ordenanza. Y para las mentes sensuales que estaban ahí presentes, todo ese pueblo acostumbrado al obrar, al hacer y sentirse orgulloso por lo que hacía, de pronto dice: ¿cómo hago esto? ¿Cómo me como a este? ¿Y cómo me le pego ahí a la yugular y le chupo la sangre? Y de pronto era un golpe terrible a su forma de actuar. ¿Cómo actúo esto? No tenía forma, no tenía ningún tipo de sentido, no había lógica. Y entonces, por lo tanto, inmediatamente produce una reacción. Y ahí, ante esto, los judíos reaccionaron con ira, reaccionaron con desconcierto, porque no lograron verlo más allá del plano material, no lograron conectarlo. Y entendíamos de lo que habíamos hablado, que la vida eterna, o más bien que va a existir siempre una eterna batalla entre la razón humana y todos aquellos preceptos espirituales que Dios ordena. Y cuando no nos conectamos realmente con el sentido espiritual, hay toda una barrera ahí natural en donde las cosas que son del espíritu no se pueden, esas verdades espirituales no se pueden entender si no es meramente discernibles por el espíritu. Y el que no tiene el espíritu lo ve como una locura, lo ve como algo que no lo logra asimilar. Y nuestro clamor al final de lo que estuvimos hablando la semana pasada era pues que Dios nos dé ojos para ver y oídos para escuchar, los corazones entendidos en cosas que son del espíritu, en cosas que no son meramente de la percepción, y que nos dejemos de hacer cosas como lo hizo Israel durante toda su existencia, que nos permitan pensar que yo obtuve algo por mí mismo y no caer nosotros en condiciones de religiosidad donde nos sentimos orgullosos de lo actuado por nosotros, sino que nos sintamos absolutamente agradecidos por lo que el Señor ha hecho a nuestro favor y perfectamente comprometidos con ese Dios que nos ha amado de una manera tan extraordinaria. Eso es lo que tiene que haber en todo momento. Ante esta mala interpretación, que era evidente, que se estaba presentando ahí, uno podría decir: ahí era el momento justo para que el Señor venga y diga: no, pero mira, ustedes no están viendo las cosas como son, ustedes están equivocándose en su forma de ver esto, y que Él hiciera una aclaración. Pero amados, hace todo lo contrario a lo que yo podría pensar que debería ser desde un punto de vista de entendimiento humano, sino que más bien le da más peso y afirma más fuertemente lo que acababa de decir. Y dice: de cierto les digo. E inmediatamente entra en esta parte que viene a manifestar esta afirmación. A partir del versículo 53 al 56, lo vamos a leer en otra versión para que veamos cómo el Señor viene y le hace peso a aquello que causó de pronto un choque. Y dice así: por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad,
una forma en la cual se tradujo en esta traducción el decir, de cierto os digo. El de cierto es un asunto de decir algo que es absolutamente veraz. Cuando se reafirma una palabra una o dos veces, es absolutamente veraz. Por eso la veracidad más grande de todas las que contiene la palabra es decir que el Dios es santo, santo, santo. O sea, no hay nada que pueda sobrepasar ese nivel de afirmación. Pero que el Señor diga, de cierto os digo, aquí se traduce como les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo cree que les quedó el ojo a todos esos que estaban ahí? El Señor no trató de alivianar su declaración inmediata donde hacía ver que ese pan que ellos debían comer era su carne, sino que aquí habla de tomar su sangre. Cuando era totalmente un choque a su entendimiento de que la carne con su sangre no podía jamás, había que verterse la sangre. Y de pronto hace ver la necesidad de comer su carne, de beber su sangre de una manera contundente. ¿Qué hubiese sido su acatamiento físico si ellos así lo vieran que debiera ser? Una violación a la ley, algo completamente en contra, algo ajeno a lo que Dios estaría de alguna forma permitiendo que se violentara la ley. Lo que demuestra que jamás Dios se va a contradecir o a ir en contra de aquella ordenanza que Él está dando a su pueblo. Y entonces lo que hace es que la ordenanza que está ahí implícita no es el sentido físico que ellos están viendo, que no es el sentido literal, sino que es una figura espiritual de lo que Él está afirmando, de lo que Él está diciendo. Los que comieran su carne y bebieran su sangre, o se negaran a hacerlo, hace ver claramente que van a tener consecuencias. En un caso, el no hacerlo no tendrá vida, no tendrán vida en ellos, mientras que en el otro caso, en el caso contrario de hacerlo, se les garantiza una vida y una vida en abundancia. Así que, por todo el desarrollo de esta declaración, queda claro que el tipo de vida al que Él se está refiriendo, al que Él está hablando en ese momento, ¿a quién se lo está diciendo? Y a gente que está ahí vivita, a gente que tiene vida en ese momento. Pero el Señor está diciendo, usted no va a tener vida si no se come mi carne y bebe mi sangre. Le está hablando a gente que tiene vida física en ese momento frente a ellos. Pero ellos no se dan cuenta que lo que está el Señor refiriéndose es a que esa persona está muerta, aunque no se dé cuenta que está muerta. Porque se consideraban los apartados, los escogidos, los privilegiados, los hijos de Abraham. Pero el Señor está diciendo, usted está muerto y no tendría vida si no es por mí, si no es porque coma realmente lo que yo le estoy ofreciendo. De modo que ahí todo está enmarcado completamente en el ámbito espiritual, no es en el plano físico. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí claramente la vida eterna viene producto de ¿qué? De creer en el enviado del Padre, de creer lo que Él está diciendo. En esta porción se iguala, se hace ese símil de comer su carne, beber su sangre, la sangre de Jesucristo, con el sacrificio que Él va a hacer. Tomar ese principio espiritual que está contenido ahí por fe, tomar ese sacrificio, porque al hablar de la sangre derramada hablaba de aquel que muere así era hasta el momento, un animal debía morir para un propósito. Entonces, la sangre tenía dentro de la cosmovisión que Dios fue permitiendo que se estableciera en cada una de esas personas, la sangre significa al final de cuentas la vida de ese animal o la vida de esa persona. No se derrama sangre, no se toma sangre, porque la sangre es la forma de redimir que Dios ha dado. Y entonces claramente ahí Él estaba haciendo un señalamiento a una sangre que se iba a derramar, a una sangre que se iba a verter, que no iba a ser un asunto meramente de obra de hombre, lo que el Señor iba a hacer a través de esa sangre, sino su obra de redención que había preparado para ese pueblo desde toda la
eternidad, desde toda la historia. La vida no termina en esa muerte, sino que allí prácticamente lo que está haciendo ver, la vida se expande en una plenitud que va a durar para siempre. Al final de cuentas, tendrá una garantía por la resurrección de Cristo Jesús. Por eso Pablo es uno que dice, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. No tendríamos ningún asidero. Pero Cristo es la primicia de los que hemos de resucitar. Igual que Cristo Jesús, Él nos ha dado esa promesa. Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia se mantiene permanentemente en eso. Se mantiene conectada a eso. Una referencia ¿a qué? A ese momento donde el Señor va a venir, Jesucristo, que Él resucitó y va a venir en su reino. ¿Por qué? Por todos aquellos santos que están expectantes de ese Dios que los va a tener en gloria por toda la eternidad. Porque entendemos, tenemos la convicción de que todos resucitaremos a una eternidad igual que Jesucristo lo hizo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Son cosas que las tomamos, las adherimos a nuestro corazón. Tan pronto un creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, tan pronto lo hacemos, nace de nuevo dentro de lo que es la familia de Dios y recibe esa nueva naturaleza ahí adherida a su corazón, una esperanza viva. ¿Por qué? Por quien lo dijo, el que vive. Aquel que está por cada uno de nosotros intercediendo delante del Padre, testificando, mi sangre fue dada por. Ya no es un sacerdote que murió, sino es uno que es, según el orden de Melquisedec, que está delante de Dios, que vive eternamente y que testifica. Ese sacrificio fue hecho por cada uno de los que hicieron suyo esa identidad, cada uno de los que por fe se han adherido. Esa es la esperanza viva, eterna, asegurada por la propia redención de Jesucristo, como un anticipo de todos los que vamos a resucitar con Él. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque es lo que la palabra expresa. La vida de Cristo da un sustento espiritual permanente a la vida de cada creyente que está en unión con Cristo, que está vinculado a Cristo. Es allí, solamente en ese plano espiritual, que Cristo es comida, que Cristo es bebida. Si no es ese plano espiritual, amado, no tiene ningún sentido hablar de comerse a Cristo o beberse su sangre. Es en ese sentido, la carne física para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, es lo que el Señor decía. ¿Qué pasó con ese pueblo? Como hoy muchos cuando piensan en, qué sé yo, la elección, la predestinación. De pronto, ¿por qué? Porque tienen en su mente toda una estructura mental que de pronto choca con la palabra. Y rehuye ¿qué? A la palabra. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y usted puede decir, yo te veo igualito, amado, como te vi el año pasado. Y ves a una persona que ha hecho a Cristo su Señor y usted no le ve un cambio más allá que ese gozo que irradia, más allá que esos ojitos chispeantes de que usted dice, es que antes no tenía vida, pero ahora tiene vida. El espiritual usted de pronto empieza a verlo, pero físicamente esa persona no le mira a usted mayor cosa. Pero si alguno está en Cristo es una nueva criatura, la cosa vieja pasó, aquí todas son hechas nuevas. Esto describe algo que fue creado, ¿cómo? En un nivel mucho superior, en una nueva condición de existencia. Porque es una persona que no muere, que no perece, sino que es una persona que al final va a permanecer para vida eterna. ¿Por qué? Porque tiene adherido a su corazón una esperanza nueva. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, que lo ha dicho en su palabra. Y usted lo ha atesorado, lo ha hecho suyo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque lo dice su palabra. El asunto es que de pronto vemos a una humanidad dudando sobre esto, dudando sobre Cristo, sobre su existencia. Y si usted tiene fluctuaciones sobre quién es Jesucristo, amado, de pronto cualquier vientito raro lo deja usted fuera de foco. Y entonces vemos mucha gente de esas que dieron afiliación
pero no filiación, que fueron reclutados, pero no son discípulos creyentes, que de pronto ante un razonamiento un poquito diferente, de pronto su mente les dice, suena lógico, suena hilvanable, suena bien, aunque sea contrario a lo que dice la palabra. Ese es el problema cuando usted pone la palabra en igualdad de opinión de cualquier otra opinión filosófica. Y estamos ante un mundo que está sobre informado de desinformación. Y vemos gente creyendo cualquier rumor que se levanta y cualquier espaviento y gente corriendo. ¿Por qué? Porque ahí va la gente, ahí va Vicente. Y en eso tenemos que conectarnos nosotros. Este versículo está prácticamente siendo como una síntesis de todo lo que la carta de Juan es. ¿Para qué fue la carta de Juan? Para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creyendo tengamos vida eterna. Entonces, la certeza más grande es que el Dios de los cielos se encarnó, vino a este mundo, dio su vida en una cruz por usted y por mí. Esa es la certeza que tiene que estar adherida. A Él le pertenecemos, todo le pertenece a Él. Antes no estábamos como pertenencia de Él, antes pertenecíamos a un mundo caído, a un mundo de iniquidad, le pertenecíamos a Satanás. Esa era nuestra condición. Y el problema está que tenemos que entender que el mundo entero está bajo ese sistema del maligno, le pertenece a Satanás, si no ha rendido su vida, si no ha creído en Jesucristo. Y usted y yo, si somos realmente pueblo del Señor, tenemos que entender que vivimos en este mundo, pero hay un Dios que dijo, Señor, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, usted y yo tenemos que permanecer en este mundo, pero mantenernos adheridos al que pertenecemos. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? Manteniéndonos adheridos a su palabra, manteniéndonos adheridos a lo que Él dice. Si su palabra es cuestionable en nuestro ser interior, todo fluctúa, se convierte en nuestro caminar en arena movediza. Pero si su palabra es firme en nuestro corazón y en nuestra mente, sellado firmemente, amados, usted y yo caminamos en autopista, caminamos en firmeza, caminamos sobre la roca firme de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y nada nos va a sacar de ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, si usted toma esa palabra y la adhiere y la hace suya, amados, el mundo se puede caer a pedazos. El mundo se puede volver al revés. El salmista dice, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque los montes sean traspasados al corazón del mar, un cataclismo, con todo mi confianza, mi convicción estará puesta en el Señor. Hoy vemos que el mundo y todos se mueven como la bolsa de valores. Por allá alguien pegó un estornudo y se quedó un barco frenado y todo el mundo estaba cayéndose y los profetas diciendo, ya, el fin del mundo, Apocalipsis, esto es. Yo hoy oí un profeta diciendo que eso era ya, que el Señor le había revelado que era el fin del mundo. Bueno, dichoso, se lo dijo a él supuestamente y no lo ha dicho a... La palabra dijo que nadie sabía del fin del mundo, solo el Padre. Así que a usted y a mí, ¿qué nos toca en esto? Si no es tener nuestra confianza inamovible en esta verdad. Dice, lo que habéis oído de mí desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no hace la voluntad de Dios, amado, cualquier cacareo lo pone a temblar como una gelatina. Cualquier cosa de pronto, si permanecemos fieles a la palabra, no nos dejaremos de experimentar realmente esa comunión con Dios, esa comunión con Cristo, a pesar de lo que el mundo pueda decir o anunciar. Apropiarnos de eso es comer su carne, beber su sangre. O sea, todo lo que la obra de Cristo espiritualmente es, la cual nos va a capacitar, ¿para qué? Para que usted y yo podamos perseverar hasta alcanzar esa plenitud que nos ha sido prometida por la palabra. El mundo va a tratar, el enemigo va a tratar de que usted y yo fluctuemos en esto. Y que de pronto pensemos, ¿será cierto? ¿Será verdad? Amados, pasan los cielos, pasa la tierra, pero su palabra no pasará. Y ahí tenemos que estar. El mundo, el maligno, todos sus artimañas, lo que tratan es de sacarle a usted de esa estabilidad, de ese entendimiento. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad.
Sobre todo monte hay un monte más alto y en el pináculo de todo eso está nuestro Dios que gobierna todas las cosas. No es Satanás, no es ningún enemigo, no es nada que pueda estar sobre Él. Él es el que está sobre todo. Y los creyentes estamos completos en Él, es lo que dice la palabra. Tanto en nuestra posición delante de Dios, tanto en la justicia perfecta que nos fue imputada cuando Jesucristo vivió una vida perfecta y nos da a nosotros, como si nosotros lo hubiésemos vivido, su justicia perfecta nos la da, nos la otorga, nos la acredita a nuestra cuenta cuando ninguno de nosotros ha vivido una vida perfecta. Pero en el plano de ese intercambio divino, Dios no solamente a través de Jesucristo nos da perdón de pecados, nos da justicia de Cristo en nosotros, en los que hemos creído. Y tenemos esa suficiencia completa de todos los recursos que el cielo gobierna, que están en la tutela de nuestro Señor, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los que dice, míos son, yo los compré, yo los escogí, mi sangre fue derramada por ellos. Esa es la convicción que usted y yo tenemos en todo momento. Por eso la palabra una y otra vez es contundente en esa afirmación. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo habita Cristo? Si no es que nos lo hemos comido, si no es que lo hemos hecho nuestro, si no es que es parte íntegra con nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Aquí lo que está se refiriendo es a esa confianza que usted tiene de forma continua, perseverante como cristiano en la obra de Cristo. Esa confianza en lo que Cristo ha hecho, en su señorío, perdón, en todas las cosas. Y establecerlo en todo momento como el fundamento, que su amor no es un amor fluctuante. El amor de Cristo no dice, mira, yo te escogí, pero vieras que lo he estado pensando últimamente. Yo no sé. Yo ahí te resuelvo el camino, pero tengo mis dudas. Dios mío, estaríamos en un tembeleque, en una temblorina, a ver cuándo Jesús dice sí, cuándo se apiade. Ese no es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Es el Dios que dice, a pesar de vos, a pesar de tu vida, a pesar de cómo eras, yo te amé. Qué hermoso. No te estás censurando en función a lo que usted ha hecho, a lo que usted se merece. Es en función a lo que Cristo Jesús hizo por usted. Hizo por cada uno de los elegidos, de los que Él apartó. Y ese fundamento de amor para su pueblo, ¿qué hace? Lo único que puede provocar es que en mí haya una respuesta abnegada a todo lo que el Señor me pueda estar diciendo. Esa es la fortaleza en nuestro espíritu de sentir al final de cuentas, Dios mío, ¿qué he sido yo? ¿Qué he hecho yo para que Dios me ame? No me merezco absolutamente nada de esto. Es el amor divino que simplemente se materializó. Señor, tú sabes yo mismo me hubiese descalificado, Señor, pero tengo la convicción de que me amas, tengo la convicción de que tu espíritu está en mí. Dice que el espíritu da convicción a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros sino inclinarnos cada día de nuestra vida, postrarnos delante de Dios, pisotear todo ego raro, todo ego de religiosidad, de que nos hace pensar que yo realmente me la merezco, yo lo he hecho? Amados, nadie se merece tan semejante gracia de salvación de Cristo Jesús, derramando su sangre, entregando su carne por usted y por mí. Solo cuando usted lo apropia, cuando Cristo realmente está entronado en nuestro corazón, cuando realmente lo hacemos nuestro, amados, que se caiga el mundo a pedazos, que se termine hoy si quiere. Somos de Cristo, a Él le pertenecemos. Él nos ha redimido, Él no está en un cuestionamiento si me quiere, no me quiere mucho, poquito, nada. Eso fluctúa en el corazón de los incrédulos, pero no realmente en los que entienden la obra de redención, la que fue hecha a su favor. Así que el comer y beber es algo que nos permite apropiarnos, asimilar el sacrificio vicario con el único fundamento de ¿qué? De la salvación que usted y yo tenemos, que es en Cristo Jesús. Ahí Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él. Permanecemos en ese vínculo. Así que este es el alimento que usted y yo tenemos que entender que es lo que esta palabra está hablando. Así como el alimento natural nos nutre y nos da vida física,
Usted y yo no tenemos vida si no es por el alimento espiritual, y ese alimento tiene un nombre claramente definido por la palabra, que es Cristo Jesús. Integralmente nos comemos a Cristo, espiritualmente hablando, para que usted y yo tengamos vida y vida espiritual. ¿Lo podemos ver así? Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, o sea, en vez de el que va a aplacar, propiciación por medio de la sangre, de la fe en su sangre. Acuérdense que el propiciatorio era aquella parte de la tapa de la arca en la cual tenía que entrar el sumo sacerdote con sangre de un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Ahí donde se colocaba, en el propiciatorio. Pues ahora no es ese lugar, ahora Cristo Jesús, Dios lo puso a Él como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hoy no es una sangre que tiene que renovarse cada año y que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo con una sangre de algún animal, un sacrificio, para decir: Señor, vengo a orar por el pecado de Israel, vengo a orar por la familia. Ahora hay una sangre preciosa que está en el verdadero propiciatorio, que es la sangre de Jesucristo que fue derramada y que dice: di mi vida por este pueblo, di mi vida personalmente por cada uno de nosotros. Dios habría sido justo desde el momento mismo en que Adán y Eva pecaron, ¿de qué? De extinguirlos. Él había sido completamente justo de destruirlos, de desaparecerlos, de desaparecer con ellos a toda la raza humana. Y puede hacerlo en cualquier momento si así le placiera. Pero ¿qué pasa? En su bondad, en su paciencia, en su misericordia, Dios contuvo ese juicio y lo llevó hasta el momento en el cual Él determinó que era el cumplimiento de los tiempos. Y en ese cumplimiento de los tiempos vino un libertador, Jesucristo el Señor. El que iba a constituirse, ¿qué? En el verdadero sacrificio. Así que esa muerte violenta de Cristo vino a satisfacer esa santidad que había sido ofendida del Dios santo, santo, santo. Y esa sangre de Jesucristo fue realmente el que vino a aplacar la ira sobre el pecado. ¿Cómo funciona eso? Nos lo contará el Señor, pero sencillamente es lo que la palabra nos hace ver. Ese sacrificio tenía que darse porque la paga del pecado era muerte. Alguien tenía que pagar por el pecado. Cristo Jesús paga por el pecado de todos aquellos por los cuales Él murió. Y esa sangre da testimonio en el propiciatorio eterno, celestial, y da fe a esa sangre de decir en todo momento: este sacrificio es permanente, este sacrificio es eterno, este sacrificio es constante, ese sacrificio que sustituye a todo lo que ha sido la afectación que había en torno a nuestra relación con el Señor. Al tomar la sangre, es un asunto que tenemos que hacerlo en fe, no es un asunto místico. De pronto vemos gente que dice: yo lo cubro con la sangre de Cristo, yo declaro la sangre de Cristo. Dios mío, como si tuviéramos un balde lleno de sangre y estamos tirando sangre por todo lado. De eso no se trata, amados, no se trata. No se trata de hacer un fetiche de la sangre de Cristo como lo hacíamos con escapulario o con agüitas mágicas que usa Roma. No se trata de eso. La sangre de Cristo es entender el sacrificio vicario de Cristo por la redención. No es un fetiche, un argumento que yo uso de una forma ajena a su significado. No es mi acto el que da algún poder. Es la obra de Jesucristo y mi fe en esa obra la que realmente reviste de poder. ¿Nos estamos entendiendo? Ok, entonces, 1 de Pedro 1:12 dice, 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Por qué le plació a Dios hacerlo? ¿Por qué Dios te eligió? Porque Él quiso hacerlo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Qué maravilloso. Dios determinó, aquí lo que estaba usando es una palabra donde Él elige, un término para designar quién, aquellos que Él ha escogido, aquellos que ha apartado, aquellos que ha llamado para salvación. ¿Y qué es lo que determina la salvación en ese nuevo pacto? El derramamiento de una sangre única, definitiva, eterna, verdadera. Ya no un sacrificio de un animal, sino la sangre de Cristo en esa cruz
Es el que viene a activar esa promesa para todos aquellos que Él eligió, para todos aquellos que son parte de esa acción perfecta. Y ya el pecado no tiene peso sobre los que Él ha llamado, sobre los que esa sangre testifica. ¿Y qué pasa? Nos introduce a usted y a mí, a todos los que hemos entendido eso, a todos los que por la gracia de Dios nos ha revelado eso, en un nuevo pacto. Ya no es el pacto escrito en la piedra, ya no es el pacto ajeno a lo que yo puedo ver ahí, sino que es el pacto escrito en mi corazón, es escrito en mi mente. Por eso amo, por eso deseo, por eso entiendo. Así que son cosas que no son externas a mi razón, no son externas a mi conocimiento, a lo que Dios quiere que yo interiorice de su palabra. Eso es comerme a Cristo, eso es beber su sangre, el hacerlo mío, el apropiarme. Y sigue diciendo en el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios le enseñó a su pueblo a través de la historia que lo que se sacrificaba delante de Dios tenía que ser puro, sin mancha, tenía que ser perfecto. No podía presentarse un sacrificio de un animal imperfecto. Todo era alusión al ser perfecto que iba a completar el sacrificio. Cristo Jesús, el ser perfecto, sin mancha alguna, sin pecado alguno. No había mácula alguna en Él. Así que fue el único que pudo venir y fue el precio pagado para comprar la libertad de los que estábamos en servidumbre de pecado. Estábamos bajo maldición por la ley, porque la ley hacía ver que la paga del pecado era muerte. Todos estábamos en eso. El precio pagado a ese Dios santo fue ni más ni menos que la sangre derramada de Jesucristo en esa cruz. Ese pecado queda fuera, absolutamente perfecto, era lo ofrecido por el pecado. Cuando yo hago mío eso, me estoy bebiendo, espiritualmente hablando, todo lo que significó, todo lo que conllevó a que Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregara por usted y por mí. Si nosotros pretendiéramos, amados, interpretar esta palabra en un sentido meramente, qué sé yo, literal, estamos desvirtuando la sangre de Cristo. Estamos desvirtuando el propósito del sacrificio de Cristo. Estamos simplemente llevándolo a lo mismo que fue el sacrificio de cualquier animal. Estamos viéndolo en un plano completamente ajeno. Y por otro lado, estaríamos diciendo, Dios me está pidiendo que tome sangre. Dios me está llamando al canibalismo. Y habría que verlo así. Si yo creo en esa transustanciación y creo que ahí está literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Dios me está llamando a ser caníbal. ¿O no? Si lo veo en un plano físico. Y no fue el asunto físico. No es el entendimiento físico. Si nosotros creemos en la transustanciación, al final de cuentas, que lo cree el catolicismo, es fomentar algo que era prohibido por Dios, categóricamente dicho. Además, ¿qué pasa? Si eso que es comer una hostia o comer la cena a mí me da vida eterna, me da salvación, la salvación obedece a una obra mía. O alguien que me otorgó eso, o alguien que santificó eso y yo me lo como, es una obra entre los dos. Y la salvación no es obra alguna de hombre. La salvación es gracia y favor y misericordia de Dios. ¿Estamos claros? Entonces son cosas que de pronto las vemos como muy triviales, pero es un absurdo cuando usted lo entiende en esa dimensión. Es contrario a todo el argumento bíblico. Por último, los últimos versículos de están en el 57 al 59 de Juan 6, de esta parte, y dice: yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí, vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. De pronto de pronto está hablando de que es su carne, de pronto está hablando de que es pan, de pronto está diciendo que Él es la puerta, de pronto está diciendo que Él es la vid, de pronto está diciendo que Él es el camino. Si yo me voy en una línea meramente física, me pierdo en los sentidos espirituales de lo que el Señor está queriendo notar. Dice: el que coma de este pan no morirá, como le pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre.
Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. O sea, la invitación ahí es clara, es vigente hoy para todos los que le dio esa palabra en aquel momento allá en la sinagoga de Capernaum, pero es vigente en nuestro tiempo actual. Quien se afana, al final de cuentas, en pensar que es una obra material, morirá. Morirá. Como murieron todos los israelitas, que no vieron más allá de simplemente maná, comida. No vieron toda la gracia de aquel Dios que le dice, si yo los puedo alimentar en el desierto, no los voy a introducir en esa tierra que yo les dije que les iba a dar. Ellos no pudieron ver más allá de que nos alimentaba, comida, y no vieron la naturaleza de ese Dios que estaba por ellos. A nosotros nos puede pasar igual de pronto si nosotros no entendemos realmente el significado. En ese desierto todos aquellos que comieron maná, que se hartaron de maná, que la carne que Dios les dio hasta les brotó por las narices, murieron en el desierto, porque no vieron más allá de lo material. Pero el que come ese pan que descendió del cielo, dice la palabra, tiene vida eterna. Vivirá para siempre. O sea, y vuelve a usar esa analogía del pan como la fuente de vida. A Israel le fue fuente de vida en ese desierto. A nosotros nos es fuente de vida permanente, de vida eterna. Así como el Padre, al final de cuentas, aquí comisiona al Hijo, siendo fuente de vida en sí mismo, este pan verdadero viene a ser fuente de vida, viene a ser alimento espiritual, y este pan no tiene su origen, qué sé yo, en esta esfera, en lo terrenal, sino que es un pan que desciende del cielo. Así que ni siquiera podría yo decir, es que yo llego y consagro este pan y se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. No tiene su origen aquí, no procede de aquí. No puedo yo darle esa prerrogativa, aunque la religión haya usado eso para manipulación, para gobernanza, para dominio de gente. El maná solo fue una sombra del verdadero pan que da vida. Eso es lo que tengo que entender. Ya lo tratamos eso ampliamente cuando vimos la parte inicial de este capítulo. Una vida primero que se sustenta lo que es el alma, pero luego, con respecto al cuerpo, es una vida que cuando usted hace a Cristo Jesús su Señor, es una vida que va a trascender la muerte misma. No para este cuerpo, sino una promesa sobre este cuerpo. Que usted y yo la adquirimos cuando entendamos, cuando tengamos ese momento glorioso donde Dios va a venir por su iglesia, donde Dios va a venir por el pueblo que Él ha apartado, que Él ha llamado. Así que podemos cuidar este cuerpo y somos llamados a cuidarlo, pero este no es nuestro cuerpo eterno. Esto no es lo que usted y yo tendremos en una eternidad que se va a iniciar en el momento que venga Cristo por su iglesia en la segunda venida. Y vea lo que dice la palabra, y con eso vamos casi cerrando. 1 Corintios 15, 51 dice así: pero permitan revelarles un secreto maravilloso. Qué lindo cuando la palabra dice una cosa así, usted se queda inmediatamente. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo. Cuando se toque la final trompeta, todo eso anuncia la segunda venida. Pero vean el acontecimiento de los eventos. En un instante, en un pestañazo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la final trompeta, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Todo instantáneamente. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Cuándo se da eso? En la segunda venida de Cristo. ¿A dónde mete usted el milenio? Si usted cree en un milenio. Es lo que está viviendo la iglesia. Porque si no, usted tendría gente ahí que algunos están vivos, otros son redimidos. Digo, algunos tienen cuerpos físicos y otros cuerpos celestiales. Es un arroz con mango que no tiene acomodo. Aquí dice todos. Todos. Todos seremos transfigurados. Los que estemos con vida, transfigurados. Los que están muertos, inmediatamente recibirán un cuerpo transfigurado. ¿A dónde metemos el arrebatamiento? Es instantáneo, es una cosa instantánea.
Es una cosa que se da en un momento dado. De pronto todo eso, que vamos a estar allá 7 años y que después va a venir y que la tribulación. Amados, ¿a qué se parece más la tribulación que lo que han sufrido la iglesia a lo largo de los años? Dios mío, usted y yo no hemos vivido lo que vivieron esa gente. Ellos posiblemente dijeron en los tiempos de Nerón, esta es la tribulación. Ver a cristianos prendidos como antorchas en las calles de Roma. Esa era la cosa más terrible, que no hemos visto en el tiempo presente un nivel de tribulación como esa. Pero la iglesia ha estado y vivirá todo este tiempo mientras Cristo venga en una tribulación, que se va a ir aumentando, por supuesto, pero va a llegar un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, donde todos seremos transformados, transfigurados. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Si usted dice, no, es que yo no lo creo, el pastor cree en eso. No, yo creo lo que dice la palabra. Es un asunto instantáneo. Es un asunto donde hay un cambio en la segunda venida de Cristo. Es un cambio que, ¿qué? Se acaba este siglo y comienza el siglo venidero. Este siglo es todo lo que ha existido desde la creación hasta aquí. ¿Y el siglo venidero qué es? La vida eterna. ¿Dónde mete el milenio? Sino cuando empezó a ocurrir realmente, cuando Cristo fue entronado como el soberano Dios del cielo y de la tierra, cuando derrotó a Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, desde el momento de la cruz. Y todo ese periodo ha sido el periodo de la iglesia. El periodo donde la iglesia puede evangelizar, donde la iglesia puede llamar, pero téngalo por seguro que al final de este periodo, cuando Satanás se ha suelto, ¿por qué está atado Satanás? ¿Para qué fue atado Satanás? Dice que fue atado para no engañar más a las naciones. O sea, usted puede ganar a una persona para Cristo porque hay prerrogativa divina para que lo pueda hacer. Entonces usted le arrebata el botín a aquel que tenía ese botín. Pero va a haber un momento donde no va a haber ninguna posibilidad de arrebatar botín. Cuando ese va a estar suelto y prácticamente predicarle a alguien es como hablarle a esa pared. Y ya nos estamos acercando a esos tiempos, donde la gente dice puras tonteras. Lo del Señor y puras tonteras. ¿Por qué? Porque lo que es verdad, lo que es palabra, lo que es la verdadera información, ha pasado a ser una información más dentro de una nube de información, de desinformación, que ridiculiza lo divino y enaltece lo que el hombre piensa, imagina o crea. Y amados, esa es la situación que usted y yo estamos en el tiempo presente. Pero Cristo viene. Que venga hoy, que venga mañana, que venga en estos días. Solo Dios lo sabe. A usted y a mí nos toca estar preparados en todo momento y hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por último, aquí vemos cómo Jesús, ¿qué hizo? ¿Dónde predicó Jesús? Ahí le predicó a los judíos en un momento dado, le enseñó ahí en la sinagoga. Él cumplió exactamente la expectativa de lo que él tenía que hacer para con el pueblo de Israel. No hubo ninguna cosa que él dejara de hacer en lo que le había prometido. ¿Y qué pasa? Al final de cuentas, él lo que hace ver es, al final de cuentas, que un redentor iba a venir, un redentor iba a ser anunciado, donde la absoluta justicia perfecta de Dios iba a estar sobre ese redentor. Él lo dijo, yo estoy aquí, ustedes deben comerme, comer mi cuerpo, comer mi sangre. En ese momento fue todo un colapso, pero el Señor les aclaró que eso era un asunto meramente espiritual, que tenían que entender lo que se refería con ese sacrificio. Ahí él lo dijo, dice la palabra, termina diciendo, lo habló estando en la sinagoga de Capernaum. En Juan 18:20 dice, Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, Dios estaba dando fe de que Él había cumplido absolutamente la promesa. El Señor en todo momento no rehuyó manifestar de frente, directo, a los líderes religiosos de Israel en su lugar de reunión, y Él cumplió lo prometido, la venida de un Mesías, la venida de un Redentor, aunque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que lo reciben, a los que comen su carne y beben su sangre, el Señor le ha dado la prerrogativa de tener vida eterna. ¿Es usted de ese pueblo? ¿Somos ese pueblo que podemos entender el principio espiritual que está ahí contenido? Amados, ese día estaremos delante del Señor, con todos los que hayan creído. Estaremos delante del Señor, delante de Dios, hablándole
exaltando a ese cordero inmolado que fue entregado por usted, reconociendo que Él es digno de recibir la gloria, recibir el honor, recibir la alabanza, recibir la oración. Podemos alabar al Señor, amados, y entender que el Señor es digno de recibirla. Usted y yo podemos tener tantas formas de pensamiento como inclinaciones en las redes sociales haya, pero yo le animo a que haga eso a un lado y se concentre en lo que la palabra de Dios dice. El Señor viene, por supuesto, viene por una iglesia que le ha comido íntegramente, una iglesia que entiende que el Señor Dios de los cielos le ha rescatado. Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no, Señor, vivir consagrados permanentemente a ti? Hay tanto susurro del enemigo, Señor. Hay tanta tergiversación. Hay tantas falsas noticias, Señor, que de pronto, Señor, la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, de pronto se celebran, Señor, en una serie de acontecimientos que hablan de personajes, que hablan de regalos, que hablan de cosas, pero no hablan de ti, Señor. No queremos caer en el juego, Señor, que el mundo ha sometido a todos los preceptos maravillosos que emanan de tu palabra, Señor. Sabemos que cuando, Señor, tú viniste, anunciaste buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Señor, queremos ser ese pueblo que desde ya anuncia las buenas nuevas de gran gozo de un Dios que ha venido, que se ha encarnado, que tomó forma humana, que vino como un débil niño allá en Belén de Nazaret, en Belén. Y Señor, y ese niño creció, y ese niño testificó, y ese niño fue llevado a una condición adulta donde proclamó: yo soy el pan de vida, yo soy el Cordero de Dios. Tú eres el verdadero Cordero, tú eres la verdadera Pascua. Tú eres, Señor, el que mereces la gloria y la honra. Tú eres, Señor, en el cual todas las profecías se cumplen una tras otra, Señor. Queremos, Señor, mantener nuestra mirada fija en ti, nuestra atención fija en ti. Comer ese sacrificio, hacer nuestro ese sacrificio y vivir todos y cada uno de los días de nuestra vida, Señor, para ese reconocimiento de que tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración, Señor. Que todo lo que respire alabe y glorifique al único y suficiente Dios, al inmolado, al Cordero de Dios, al que nos ha redimido, a Jesucristo nuestro Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me
Queremos vivir para reconocer que tú eres el único digno de recibir honor, gloria, alabanza, adoración. Ante ti nos inclinamos, Señor. Ante ti nos rendimos, Señor. Queremos hacer nuestro tu sacrificio, interiorizarlo, vivirlo, apreciarlo, valorarlo, amarlo, Señor, todos y cada uno de los días de nuestra vida. No tomarlo como un precepto religioso, algo que pasó, algo que no cale más allá, Señor, de nuestra piel. Queremos interiorizarlo, que cale en nuestro corazón, que se escriba en nuestro corazón, que se escriba en nuestra mente. El Dios de los cielos vino a este mundo, tomó forma humana y se entregó, murió en una cruz para redimir de mis pecados mi vida, para justificar. Yo hago mío, Señor, tu sangre, hago mía tu carne, hago mío tu sacrificio. Me abrazo a Él y te digo, Señor, gracias, 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 gracias. No quiero ser un seguidor más, sino un hijo tuyo. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, toda la adoración, Señor, sea única y exclusivamente para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amados, hasta que eso no cale profundamente en nuestro corazón, a esa multitud que estaba escuchando eso, no les pareció lo que escuchó. Y dice que desde ese momento, muchos, si no la mayoría, ya no andaba con él. Usted y yo podemos haber escuchado muchas veces, pero hasta que eso no cale en nuestro corazón, podemos ser gente, gracias amados, excelente. Podemos ser gente que tiene afiliación por el Señor, pero no filiación con Él. Y son cosas totalmente diferentes. Podemos estar institucionalizados, pero no ser parte de la familia de. Yo le animo a que cada día podamos nosotros valorar la obra consumada en esa cruz. Y que podamos interiorizar. Eso es comer la carne, eso es beber su sangre, eso es hacer a Jesucristo mío. Y ahora vivo porque Él vive en mí. Amén. Gracias. Gracias al Señor por la palabra, gracias al Señor por esos cánticos que nos permiten pues adentrarnos, profundizar en lo que realmente es. Este capítulo 6 ha dado tanto, ya yo creo que ya vamos saliendo, pero viene esa parte donde analizamos quiénes son los verdaderos discípulos, quiénes no son los verdaderos discípulos, por la reacción que tienen ante la expresión de la palabra. Alguno puede decir, no me parece, es la palabra. Igual, alguien puede decir, no me parece, era Dios el que lo estaba diciendo ahí, no, pero me parece antagónico, no estoy de acuerdo. Sencillamente no lo apreciaron así. Todo depende al final qué valor le doy yo a esto en mi vida. Hasta dónde su palabra es mandatoria o hasta dónde es una opinión más en mi lógica de tanta nube de información para ver si esto tiene lógica o no tiene lógica. Yo le aseguro que a la lógica humana no la tiene, porque sus palabras y sus caminos son muy superiores a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Y hasta que no entendamos que es Dios el de los cielos que nos da la palabra y la hagamos nuestra, porque Dios lo dice, amados, vamos a estar navegando entre aguas.
Así que Dios nos permita ser gente crédula, que amamos su palabra y la atesoramos. Amén. Bueno, quisiéramos antes de la bendición final orar por la familia Mora Bustamante. Mañana Mainitor y Jocelyn van a Chile. ¿Después de cuánto, Mainitor? 3 y medio casi. 3 años. Desde que Luquitas vino por 6 meses. Creo que tenía 6 meses cuando vino Luquitas. Desde eso Jocelyn no ha ido a visitar a su familia. Ellos quieren hacer ese viaje. Bueno, en realidad prácticamente la familia ya les está permitiendo ir. Ellos lo están llevando. Dios ha bendecido ahí a alguna gente y les bendijo a ellos de rebote. Antes de partir ellos hacia México el año entrante, entonces el día de mañana salen para Chile, para Antofagasta, y van a estar allá hasta mediados de diciembre. Así que yo quiero que oremos para que Dios los bendiga, para que Dios los lleve con bien y los traiga con bien y no se les presente ningún altercado ahí. Estamos muy agradecidos con Dios por Tony y Yaxiri, que están ahí esperando a, ¿cómo se llama? Amber Paulina. Bueno, a esa guapa que viene ya en camino, nos alegramos. Dios nos está llenando de niñas. Ya usted, yo estoy abuelo de 2 niñas ya, alabado sea el Señor. Por allá Gil tiene a Leonor. Bueno, nos alegramos en el Señor de toda esta generación que Dios nos está permitiendo tener. Y vamos a orar por esta situación de este viaje. Padre, qué bueno eres, Señor, qué bueno es saber que todo está en tus manos, Señor. Eres tú el que nos coronas de favores y de bendiciones. Con justa razón dice tu palabra que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de ti, papá. Gracias, Señor, por bendecir a Mainito, a Jocelyn, a Luquitas, a Antonella, Señor, y permitirles ir y compartir en este tiempo de fin de año con su familia de Antofagasta. Señor, llévales con bien, tráeles con bien, que ellos puedan ver cada momento, Señor, que sean sorprendidos de tu favor, de tu cuidado. Ábreles fronteras, ábreles espacios para que no tengan ningún contratiempo y puedan gozarse en el Dios de su eterna gracia y salvación. Nos enviamos en bendición como iglesia, Señor, y desde ya oramos para que tú los traigas de nuevo en bendición y puedan continuar con ese proyecto, ese plan que tú pusiste en sus corazones, Señor, de ser facilitadores de la palabra ya Señor, en México, en Oaxaca. Padre, bendice toda la provisión, bendice todo lo que ellos han de requerir para todos estos diferentes desplazamientos. Los ponemos delante de ti y apelamos a tu gracia y a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre tomamos tiempo, por supuesto, para orar por todos los que están de alguna forma ahí bregando con alguna enfermedad. Yo pienso que la oración del justo puede mucho y la iglesia tiene pues ese deber, ese llamado de parte de Dios a orar por gente que está con alguna afectación de enfermedad. Siempre tenemos ahí pues a Edith, al papá de Fabio, a Dianita Barca, varios que han estado bregando, personas que se han visto afectadas más allá de lo que nadie quisiera, pero solo Dios sabe por qué permite cada cosa. Acuérdense que hoy era el día es el día que traían, no lo dijimos entre semana, pero habrá posibilidades de que alguien pueda dar también algo para ese propósito. Podría ser también. Pueden hacer simples, tal vez entonces 60 58 93 24. 60 58 93 24. Yo los voy a poner posiblemente en la comunicación que les hago a todos, que es una forma también para poder colaborar con ese tema de lo que es Casa Viva, de la fiesta de los niños de fin de año. Bueno, oramos por las personas que están con afectación de salud. Padre, nos ponemos de acuerdo como iglesia, Señor, en ese entendimiento de que tú has dado, Señor, autoridad a la iglesia para actuar, Señor, en tu nombre, anunciando aquellas, Señor, cosas que cambian, que transforman, Señor, situaciones en el mundo espiritual. Hoy oramos, Señor, para que tu gracia y tu favor se extienda sobre la condición física de estas personas, Señor, que hemos dicho, para que, Señor, tú te glorifiques en ellos y pueda acontecer en sus vidas aquello que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre. Padre,
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y damos gloria, Señor, por tu intervención divina en sus vidas. Igual si mi hermano, mi hermana, aquí algunos de los presentes está presentando a una persona ahí, Señor, Padre, con esa persona cerramos filas y oramos para que tú te glorifiques en su clamor, tú te glorifiques en esa oración y pueda decir también grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y rendimos honor y gloria a ti. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias al buen Dios. Señor, qué bueno eres. Cuán, Señor, hermosa y llena de gracia es tu palabra, Señor. Padre, gracias por la instrucción de tu palabra, por tu Santo Espíritu que da vida, Señor, por poder entender los principios espirituales adheridos, Señor, a todos estos conceptos. Padre, bendice a tu iglesia cada día más. Yo le bendigo en tu nombre, conforme a tu palabra. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Damos honor y gloria al suficiente Dios.